¿Soy el imbécil por haber caído en la trampa más vieja del mundo? Hoy lo veo con claridad, pero en ese entonces, con apenas 20 años y una ingenuidad que me desbordaba, me sentía como el protagonista de una película que no sabía filmar. Ella se llama Elena. Era mi compañera de trabajo, una mujer 10 años mayor que yo, con esa seguridad que te da el haber vivido de todo. Elena era madre soltera, tenía 2 hijos y una forma de mirarme que me ponía nervioso. Se me insinuaba constantemente, comentarios de doble sentido en la oficina, accidentes donde rozaba mi brazo, y mensajes nocturnos preguntándome cómo me iba en el turno. Yo era joven, era mi primera vez en un entorno laboral serio y, para ser honesto, era mi primera vez en casi todo. Ella lo sabía. Olía mi inexperiencia a kilómetros de distancia. Un viernes, después de una semana pesada, Elena me lanzó el anzuelo final. «Estás muy tenso, niño», me dijo mientras guardaba sus cosas. «Necesitas relajarte. Conozco un lugar donde las bebidas son fuertes y la música es baja. Vamos, yo invito». Acepté. Quería sentirme adulto, quería demostrar que podía seguirle el ritmo a una mujer como ella. El plan era simple, salir, distraerme y regresar a casa. Pero Elena tenía un guión muy distinto en su cabeza. Llegamos al bar y ella no perdió el tiempo. Pidió ronda tras ronda. Yo, que apenas sabía lo que era una resaca, me dejé llevar por la euforia del momento y la atención que ella me prestaba. Me emborraché más de lo que jamás imaginé. Entre la bruma del alcohol y las luces neón, terminamos en su casa. Esa noche fue mi primera vez. Un momento que debería haber sido especial o al menos consciente, fue un borrón de malas decisiones y falta de control. Me quedé dormido en su cama, sintiendo que había cruzado una puerta de la que no había retorno. No sabía que, al despertar, la resaca del alcohol sería el menor de mis problemas. Lo que venía era una resaca legal y emocional que me iba a perseguir durante meses. Me desperté con el martilleo de la resaca en las sienes y un sabor amargo en la boca, pero nada comparado con el frío que sentí al ver a Elena sentada en la orilla de la cama, mirándome con una seriedad que no encajaba con la noche anterior. Apenas eran las 10 de la mañana. Me puse la ropa a tientas, sintiéndome vulnerable, torpe, un niño jugando a ser hombre. «Sebastián, tenemos un problema», soltó ella sin anestesia. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Pensé que me iba a regañar por algo que hice borracho o que me pediría que me fuera rápido para que sus hijos no me vieran. Pero lo que salió de su boca fue una bomba atómica. «Estoy embarazada. Y es tuyo». Me quedé helado. Mi mente, aunque nublada por el alcohol, intentó hacer cuentas rápidas. Habían pasado menos de 12 horas. ¿Cómo era posible? Yo no sabía mucho de la vida, pero sabía que un embarazo no se anuncia antes del desayuno del día siguiente. Intenté balbucear algo sobre la lógica, sobre el tiempo, pero ella me cortó de tajo con una mirada de acero. «No me salgas con tonterías de primaria. Yo conozco mi cuerpo. Anoche sentí que algo cambió. Además, no me he cuidado con nadie más. Tú eres el responsable y más vale que te hagas a la idea, porque no voy a dejar que mis hijos pasen hambre por tu culpa». El pánico se me subió a la garganta. Recuerda que para mí, Sebastián, todo esto era terreno desconocido. Era mi primera vez. No tenía experiencia con preservativos, ni con ciclos, ni con la malicia de alguien que ya sabe cómo funciona el sistema. El miedo a lo desconocido es más fuerte que la lógica. «Pero Elena, tan rápido», pregunté con voz temblorosa. «Así es esto, Sebastián. Ahora, o te haces cargo por las buenas o nos vemos en el juzgado. Te voy a demandar por pensión alimenticia desde ya. Con mi edad y mis hijos, no estoy para juegos. O me das una seguridad económica o te hundo la vida en el trabajo y con la ley». Salí de su casa casi corriendo, con el corazón queriendo salirse del pecho. Caminé por la calle sintiendo que todos me miraban, que todos sabían que el niño de la oficina ya estaba acabado. Me imaginaba la cara de mis padres, el juicio de mis jefes, y sobre todo, la cárcel o una deuda eterna que me quitaría el sueldo de por vida. Ella tenía 30, yo 20. Ella tenía colmillo, yo tenía miedo. En ese momento, no me pasó por la cabeza que era biológicamente imposible, solo pensaba en que mi primera experiencia sexual se había convertido en mi sentencia de muerte social. Estaba atrapado en una red que ella había tejido con hilos de alcohol y mentiras, y yo no tenía ni idea de cómo empezar a romperla. Llegar al trabajo el lunes fue una tortura. Sentía que el letrero de padre irresponsable brillaba en mi frente. Elena, lejos de actuar con discreción, se paseaba por mi escritorio con una suficiencia que me revolvía el estómago.
Ya no era la compañera coqueta, ahora era la dueña de mi sueldo y de mis nervios. En el descanso, me arrinconó en la zona del café. Sus ojos ya no tenían esa calidez falsa de la noche del viernes, ahora eran fríos, calculadores. Sebastián, necesito 3,000 pesos para la primera consulta privada y unos estudios de sangre, me soltó mientras se servía azúcar. Y no me pongas esa cara. Traer un hijo al mundo no es gratis, y como tú eres el padre, te toca soltar la plata. Pero Elena, apenas fue hace 2 días, le susurré, tratando de que nadie escuchara. Ni siquiera me has enseñado una prueba de farmacia, algo. ¿Dudas de mi palabra?, interrumpió ella, elevando un poco la voz para que los de la mesa de al lado voltearan. ¿Quieres que le cuente a todo Recursos Humanos lo que pasó? ¿Quieres que tus jefes sepan que te aprovechaste de mi estando borracho y ahora me quieres dejar sola? Porque si me demandas por pensión, el juez te va a quitar la mitad del sueldo antes de que puedas decir, no fui yo. El pánico me nubló el juicio. Yo, Sebastián, con mis escasos 20 años, no sabía que una demanda de pensión no es instantánea ni que se necesita una prueba de ADN legal. Para mí, sus palabras eran leyes grabadas en piedra. Tenía miedo de perder mi primer empleo serio, de que mis padres se enteraran de que su hijo ejemplar había metido la pata con una mujer 10 años mayor. Saqué el dinero que tenía guardado para mi inscripción a un curso de inglés y se lo entregué temblando en el estacionamiento. Ver cómo guardaba los billetes en su cartera sin siquiera darme las gracias me dio la primera señal de alarma real. Esa tarde, Elena no fue al médico. La vi salir del trabajo riendo, hablando por teléfono sobre unos zapatos nuevos que se quería comprar. Empecé a notar que, mientras yo no podía ni comer de la angustia, ella se veía más radiante que nunca. Me senté en mi cama esa noche, mirando el techo. Algo no cuadraba. ¿Cómo podía estar tan segura tan rápido? ¿Cómo podía pedirme dinero para un médico al que no fue? Empecé a sentir que no era el padre de un bebé, sino la víctima de un secuestro emocional. Pero el miedo a la demanda seguía ahí, latente, recordándome que ella tenía 30 años de experiencia en la vida y yo solo tenía 20 años de ingenuidad. Estaba pagando por un error que, muy en el fondo, empezaba a sospechar que ni siquiera era mío. Pasó una semana y el ambiente en el trabajo se volvió irrespirable. Elena ya no solo me pedía dinero para el médico, ahora me exigía una cuota de apoyo semanal porque, según ella, los síntomas del embarazo no la dejaban trabajar bien. Yo, Sebastián, estaba trabajando horas extras solo para entregarle mi sueldo a una mujer que ni siquiera me miraba a los ojos si no había billetes de por medio. Pero el miedo tiene un límite, y el mío llegó cuando vi a Elena comiendo un ceviche cargado de picante y tomándose una cerveza con otras compañeras en la hora de la salida. No que tenías náuseas y el médico te prohibió el alcohol, pensé mientras la observaba desde lejos. Esa tarde, me acerqué a don Javier, el guardia de seguridad que llevaba 15 años en la empresa y que lo sabía todo. Nos sentamos a tomar un café afuera. Don Javi, ¿usted conoce bien a Elena?, le pregunté, tratando de sonar casual. El viejo suspiró, miró hacia los lados y se inclinó hacia mí. Mira, muchacho, eres buen chico y me caes bien. No eres el primero. Elena tiene un ojo clínico para los nuevos. Hace 2 años hizo lo mismo con un practicante de contabilidad. Lo trajo cortito 3 meses con un supuesto embarazo hasta que el pobre muchacho renunció de la pura presión. Ella no está embarazada, Sebastián. Ella lo que tiene es una maestría en sacarle dinero a los que no saben defenderse. Sentí un balde de agua fría. Don Javier me contó que Elena ya tenía demandas de pensión contra 2 exesposos reales, y que usaba ese conocimiento legal para asustar a los jóvenes. Me explicó que ella sabía perfectamente que a los 20 años, uno le tiene pavor a la palabra demanda y juzgado. Regresé a mi casa con la cabeza dándome vueltas. Busqué en internet, leí foros y me di cuenta de la realidad biológica que mi pánico había bloqueado. Es imposible saber que estás embarazada a la mañana siguiente. Esa noche no dormí. Me puse a revisar los mensajes que ella me había enviado. Todos eran amenazas veladas. Si no me das lo del estudio, mañana mismo voy con el jefe, recuerda que tengo testigos de que salimos. Me di cuenta de que no era una madre preocupada, era una extorsionadora profesional. Ella tenía 30 años y sabía que yo, a mis 20, era la presa perfecta porque no quería problemas. Pero se le olvidó un detalle, incluso el ratón más asustado muerde cuando lo arrinconan. Decidí que el próximo pago no sería en efectivo, sino con una prueba que ella no esperaba. Pasó otra semana. Elena ya se sentía dueña de mi voluntad. Me mandó un mensaje exigiendo 5,000 pesos para un supuesto ultrasonido 4D que,
según ella, era obligatorio. Yo, Sebastián, le respondí con una calma que no sentía. Claro, Elena. Nos vemos en el estacionamiento a la salida. Te tengo el dinero completo. Pude verla desde mi lugar en la oficina. Estaba radiante, retocándose el labial, seguramente planeando en qué se iba a gastar mi esfuerzo. Yo, mientras tanto, tenía un sobre en la mochila, pero no tenía billetes. Tenía algo mucho más valioso, asesoría legal básica y los testimonios que don Javier me había soplado. Salimos al estacionamiento. El sol de la tarde pegaba fuerte. Ella se acercó con esa sonrisa de suficiencia, estirando la mano antes de decir hola. Qué bueno que ya entendiste, niño, me dijo, acomodándose el cabello. Es por el bien de nuestro bebé, ya sabes. Dame el sobre. Saqué el sobre blanco y se lo mostré, pero no se lo entregué. Antes de eso, Elena, quiero ir contigo al ultrasonido. Pido permiso en el trabajo y te acompaño. Quiero ver a mi hijo, ¿no? La sonrisa se le congeló. Sus ojos se entrecerraron y su tono cambió a uno de ataque inmediato. No seas ridículo, Sebastián. Son estudios privados, no dejan entrar a cualquiera. Dame el dinero y deja de estorbar. No te voy a dar nada, le dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hablé con un abogado, Elena. Y también hablé con gente de la oficina que te conoce desde hace años. Sé que es biológicamente imposible que supieras que estabas embarazada a la mañana siguiente. Sé que no has ido a ningún médico. Y sé que esto mismo se lo hiciste al practicante de contabilidad hace 2 años. Elena dio un paso atrás, pero luego se infló como una cobra. Me estás llamando mentirosa. Te voy a demandar ahora mismo. Voy a ir con el jefe y le voy a decir que me acosaste y que ahora te niegas a reconocer a tu hijo. Hazlo, respondí, dándole el sobre. Abre el sobre, Elena. Ella lo arrebató y lo abrió con desesperación. Dentro no había dinero. Había una hoja impresa con los requisitos legales para una demanda de paternidad y una prueba de ADN obligatoria dictada por un juez. En cuanto pongas la demanda, el juez va a ordenar una prueba de ADN. Si sale negativa, que saldrá, porque lo nuestro fue hace apenas 2 semanas y tú ya estabas embarazada, te voy a contrademandar por extorsión y fraude. Tengo grabados todos tus mensajes pidiéndome dinero para médicos a los que nunca fuiste. Don Javier y otros compañeros están dispuestos a testificar que te vieron bebiendo y burlándote de mí. El rostro de Elena pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. La mujer de 30 años, la experta, se dio cuenta de que el niño de 20 le había dado una lección de ajedrez. Se quedó callada, apretando el sobre vacío con rabia. Se acabó el cajero automático, Elena, le dije, subiéndome a mi coche. Si de verdad estás embarazada, pon la demanda. Pero prepárate para la cárcel cuando el ADN diga que el padre no soy yo. Nos vemos mañana en la oficina, o en el juzgado, tú decides. Arranqué el motor y la dejé ahí, sola en el asfalto, con su sobre de papel y su mentira desmoronándose. Por primera vez en semanas, pude respirar sin sentir que me faltaba el aire. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí 8 horas seguidas. El peso que sentía en el pecho, ese miedo constante a la demanda y al juicio de los demás, se había esfumado. Al día siguiente, llegué al trabajo con la frente en alto. Esperaba un escándalo, una escena de gritos o a recursos humanos llamándome a su oficina. Pero lo que encontré fue algo mucho más revelador, el silencio absoluto. Elena no estaba en su escritorio. Pasaron las horas y su lugar seguía vacío. Don Javier, el guardia, se me acercó a la hora del almuerzo con una sonrisa de complicidad. Pidió una baja por asuntos personales, muchacho. Parece que el sobre que le diste le quitó las ganas de venir a verte la cara. No volví a recibir ni un solo mensaje de ella. Ni una amenaza, ni una petición de dinero, ni un me siento mal. La magia del embarazo instantáneo desapareció en cuanto se enfrentó a la posibilidad real de una prueba de ADN y una demanda por extorsión. Elena sabía que conmigo ya no tenía poder. El niño de 20 años le había quitado la máscara y ella no podía permitirse que el resto de la oficina se enterara de su derrota. A la semana, Elena renunció formalmente. Se llevó sus cosas en una caja un viernes por la tarde cuando yo estaba en una reunión. No hubo despedidas, ni dramas, ni demandas. Simplemente se esfumó hacia su próxima víctima, esperando encontrar a alguien tan ingenuo como lo fui yo al principio. Me quedé con un sabor agridulce. Perdí mis ahorros para el curso de inglés y pasé semanas de angustia que no le deseo a nadie. Pero, a cambio,
Obtuve una maestría en la vida que no se enseña en ninguna universidad. Aprendí que el miedo es la mejor herramienta de un manipulador. Si ella no me hubiera visto asustado, nunca me habría pedido el primer peso. La verdad y la ley son escudos reales. En cuanto mencioné abogados y pruebas de ADN, su castillo de naipes se derrumbó. Tener 30 años no te hace sabio, y tener 20 no te hace una presa. La madurez no está en la edad, sino en saber poner límites. Hoy, cuando veo a nuevos compañeros entrar a la empresa, les doy un consejo discreto: cuidado con quien acepta salidas para beber, y nunca tomes decisiones bajo la presión del pánico. Recuperé mi dinero con el tiempo, pero lo que nunca perdí fue mi dignidad. Sebastián ya no es el novato que agacha la cabeza, ahora soy el hombre que sabe que su primera vez fue una lección dura, pero necesaria para no volver a caer en las redes de nadie. El sobrevacío en el estacionamiento fue el fin de mi inocencia, pero el inicio de mi libertad.